Una secta es un grupo de personas que se relaciona con algún fin en sí mismo y como cualquier grupo social tiene una estructura interna típica de funcionamiento. Las sectas no son solamente religiosas, pueden ser religiosas, económicas, de salud, filosóficas, espirituales, etc. En este video estaremos hablando de cómo funciona una secta que usa las escrituras bíblicas y el perfil común de los líderes que la manejan. ¿Estás tú formando parte de una secta o estás metido en una secta de este perfil y ni siquiera te has dado cuenta? Te invito a quedarte hasta el final de este video y también a compartir este contenido para que otras personas puedan despertar y darse cuenta de la verdad de lo que está sucediendo en ese grupo que conforman. Ya que las sectas en nuestros tiempos no son necesariamente presenciales. En nuestros tiempos se está cumpliendo una situación muy importante e interesante en la cual estos perfiles de líderes sectarios lo hacen a nivel online a través de grupos en Telegram, en Discord, en WhatsApp y diferentes plataformas que pueden reunir fácilmente a las personas. Mi nombre es Andeli Suri. Vamos a comenzar. Las sectas que usan las escrituras bíblicas para sus fines, por lo general captan personas vulnerables que están pasando una necesidad emocional, espiritual o en este caso del conocimiento de Dios y la verdad bíblica, ofreciéndoles a acceder en un ideal idílico. Por ejemplo, tú crees que eres salvo, pero como formas parte de estos grupos religiosos que solo dicen frases u oraciones que no son bíblicas, no son salvos. Otro método que ocupan es que no te sientes pleno con tu religión o tus creencias o tu vida porque no has encontrado la verdad para que tu alma sea salva, generando así lo que conocemos como ese conflicto emocional y psicológico que te generará la duda y quedarás enganchado a lo que estos líderes sectarios ofrecen. Queda claro que no es lo religioso lo sectario, sino que lo sectario hace uso de diversas áreas humanas, en este caso, la necesidad del conocimiento de Dios, de la revelación bíblica y de la salvación del alma, donde este tipo de personas suelen flaquear fácilmente y caer en las redes de estas sectas. A través de estas necesidades a cubrir, las personas entran en la secta y al ingresar se encuentran con lo siguiente: un grupo de personas motivadas por necesidades similares o iguales y un líder esperando. Así es, un líder que por lo general negará este título. Este tipo de personas de las sectas que se basan en las escrituras bíblicas inicialmente comienzan negando que sea una religión. Del mismo modo, ellos a sí mismos se niegan como líderes o niegan cualquier título típico de las religiones, como pastor, sacerdote, apóstol, etc. Ellos van a negar esto para dar una credibilidad de transparencia y dar esa credibilidad de yo soy igual a ti. Y también tienen una característica muy especial: son buenos oradores, porque esto les facilita llegar con mayor facilidad a las personas, ya que es una capacidad que desarrollan y que no todas las personas han desarrollado.
Generalmente se presenta como aquel que consiguió lo que los miembros están buscando, que en este caso es la seguridad de salvación basado en las escrituras bíblicas. Y en efecto, muchos de estos sectarios, no todos, llegan a predicar la verdad bíblica, el evangelio genuino y el arrepentimiento genuino. Pero posteriormente vendrán a torcer la escritura una vez que tengan ya captados y sumisos emocional, psicológica y mentalmente a sus víctimas. Podríamos enfocarlo a un ideal de éxito. Este líder siempre tiene características como buenas habilidades sociales, la oratoria, se presenta como un ser honesto y transparente entre los demás. Además, siempre va a hablar de que él tiene una carrera, una ingeniería, una licenciatura para ponerse por encima de los demás y no llegar a ese punto de que sea más bajo intelectualmente. Ellos darán también su propia aparente experiencia. Dirán que ellos fueron salvos a una edad a la que por lo general casi ninguna persona podría llegar a ser salva. Claramente pueden ser los niños y adolescentes salvos, pero el recordarlo con completo detalle, si lo analizas y cuestionas, si hoy le preguntaras a un hombre de 50 o 60 años qué hacía cuando tenía 10 años, tendría que pensar mucho y quizá se equivocaría en muchos datos. No podría dar detalles porque la memoria del ser humano así es como funciona. Pero estos personajes tienen una manera de manipular y convencerte, llegando a una oratoria en la que incautan a la gente, que por lo general son personas con trastornos narcisistas o psicopáticos, ya que estos tienden a tener esta facilidad de incubar a la gente en sus propias imaginaciones. Ellos siempre buscan ser admirados, reconocidos y no toleran que haya otra persona que a ellos les haga sentir amenazados. Por ejemplo, si ellos tienen el liderazgo y el control de la gente a la que están manipulando y llega alguien más con conocimiento bíblico y verdadera enseñanza basada en la Biblia, ellos se sentirán amenazados y harán que su secta, su gente, ataque a esa persona. Y esto lo vamos a ver a lo largo del video. También harán sacar a esa persona del grupo y una vez que esa persona esté fuera, utilizarán ese ejemplo para hacer sentir a los demás ese temor, para verlo a él como líder y como la razón única, disfrazado en las escrituras bíblicas, haciéndoles sentir que si ellos se rebelan o cuestionan su enseñanza, serán juzgados, criticados y avergonzados como los que sacan. Y esto lleva a las personas a entrar en un temor en el cual ni siquiera reconocen, con tal de seguir formando parte de este grupo, que a ellos les han hecho creer son los que tienen la verdad absoluta del evangelio. Y si estás fuera de ellos, seguramente es que tú no eres salvo. Y este es un típico comportamiento de las sectas. Por otra parte, la estructura sectaria no es permeable a la fuera. Generalmente se presentan a causa de todos los problemas de las vulnerabilidades que los miembros padecen, justamente al entorno externo, a la secta. Quiero decir, la sociedad, familia, amigos, etcétera, ya sea porque ellos llaman la falsa fe o los que no son salvos o los que están en el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición, mencionando siempre el nosotros. Si ustedes han entendido lo que nosotros creemos, ustedes han recibido lo que yo mismo recibí, comparándose incluso con el apóstol Pablo o con Jesucristo o con personas que están exaltadas en la Biblia.
Todos los demás, si tú los observas, estarán como pollitos, esperando que mamá gallina les diga si son salvos o no son salvos, o si los otros son salvos o no, para ellos proceder a atacarlos o a aceptarlos. Estos son comportamientos típicos de una secta que está bajo un liderazgo de un psicópata o de un narcisista, el cual es el líder sectario. De esta manera, el líder sectario logra incluso romper vínculos con lo de afuera, rompiendo amistades, cónyuges, diciéndote que no puedes estar con tal o con tal porque ellos no son salvos. Esto es un punto típico en las sectas porque comienzan a romper las relaciones de las personas con lo de afuera, haciendo así la secta como el único lugar de refugio real en el cual tú eres salvo. Esto es típico en cualquier tipo de secta, las económicas, las de salud, las que van con cualquier tema de la vida. Este es un paso que ellos usan, romper relaciones con amistades y con personas de familia. Si bien en las sectas online no te separan directamente de tus familiares, mental y emocionalmente generan una separación, porque tú sí eres salvo, tú estás aquí con nosotros, reúnete, deja a tu esposa, a tu esposo, y si no te reúnes, pones en juicio si serás o no serás salvo. Esto se llama el encapsulamiento. El romper tus relaciones con amistades y familia o cónyuges para hacerte creer que tú no formas parte de lo de afuera, porque tú estás dentro, usando la escritura bíblica, diciéndote que tú eres del camino que lleva a la vida eterna. Tú ya no eres parte de ellos si es que de verdad eres salvo. El típico comportamiento de una secta, invitándote incluso a que los traigas a la secta. Pero claramente estos líderes, si bien no siempre consiguen un recurso económico, entre comillas, porque por lo general, si ellos tienen canales de YouTube o forman partes de páginas en Facebook con seguidores, claramente monetizan sus videos. Claramente monetizan sus grupos e incluso hay personas que llegan a hacerles regalos o libros para que ellos los vendan y reciban un recurso de esto. A ese nivel llevan a sus seguidores de fanatismo. La fórmula que utilizan estos líderes sectarios es muy sencilla. O estás a favor de lo que aquí hablamos o estás en contra. Y he ahí las consecuencias. Una vez que la persona está aislada de referentes externos en lo emocional y mental, se procede a la manipulación completa. Se comienza pidiendo pequeños sacrificios de forma escalonada y gradual. Primero forma parte de nuestras reuniones. Si no te estás reuniendo es porque queda en duda si tienes al Espíritu Santo y habrá que examinarte delante de los demás, causando una presión social. Después, ellos te harán cuestionamientos como si estás leyendo las Escrituras o examinarte delante de todos con preguntas incómodas que ellos disfrazarán dentro de las Escrituras como que no puedes dar testimonio porque no eres salvo. Las exigencias posteriormente se empiezan a hacer mayores, ya que ellos empiezan a amenazarte de que toda tu creencia fue en vano o hacerte ver ante los demás de que tú no eres salvo, que tú nunca has creído al evangelio que ellos predican, que si bien en un porcentaje lo disfrazan con el evangelio correcto, posteriormente tuercen las escrituras y te mantienen cautivo en sus propias enseñanzas. Lo que la palabra nos dice que se harán maestros para sí mismos, porque tendrán comezón de oír la verdadera doctrina.
ya que han quedado enganchados a la manipulación emocional de estos líderes sectarios. Por esto último, la forma escalonada no reversible es esencial. Cuanto más invierte la persona, más seguirá invirtiendo por miedo a perder, ya que en rigor aún no tiene lo que quiere. Esto es, ya él, el sectario, el líder, dijo que yo soy salvo ante los demás. Ahora tiene la confianza de contarle su vida privada, sus problemas maritales, personales, empresariales. Y entre tú más le entregues tu vida privada a esa persona, más vulnerable serás ante él. Porque posteriormente este líder sectario, que por lo general son narcisistas y psicópatas, utilizarán esa información para manipularte, para que hagas lo que ellos quieren o te expondrán ante los demás. Y difícilmente personas que tienen poca capacidad mental y emocional logran zafarse de eso. Porque lo más fácil sería decir, es un grupo online y puedes decir lo que quieras de mí. Puedes exponer lo que quieras de mí, lo que tú quieras. Pero si la persona verdaderamente tuviera al Espíritu Santo, si estos tuvieran al Espíritu Santo, no se dejarían manipular por estos psicópatas líderes sectarios, sino que tendrían la verdad dentro de ellos, serían llevados a la verdad por el Espíritu Santo y abrirían sus ojos a que están dentro de una secta de manipulación. Otro punto que puede indicarte que estás dentro de una secta basada en las escrituras bíblicas, llámese religiosa o espiritual, disfrazada de no ser una religión, es que los líderes sectarios de las mismas usan estrategias de manipulación para evitar cualquier expresión que contradiga el discurso del líder sectario. Por ejemplo, si un miembro empieza a sospechar, a cuestionar o contradecir bíblicamente lo que el líder está pregonando, este último, el líder sectario, no dudará en enfrentar a ese rebelde a la presión social del resto del grupo. Esto es una exposición pública, por ejemplo, ante los demás. En alguna reunión que tengan un ejemplo de esto o en privado para ridicularizar a la persona que lo está cuestionando, ya que el narcisista, el psicópata y en este caso el líder sectario jamás se enfrentará directamente a la persona delante de los demás, sino que de manera mañosa usará a los demás y el método de presión social como ¿ustedes qué opinan de lo que él está diciendo de mí? ¿Ustedes qué piensan de esto? Y como ya los tiene cautivos en una manipulación emocional, como si tú estás de acuerdo con lo que él dice, es que tú tampoco eres salvo. Esta es típica manipulación de este tipo de personas, incluso se da en las parejas. Esto es para que tú no puedas abrir los ojos a la verdad, porque seguramente las personas que forman parte de esta secta no leen las escrituras esperando una revelación de Dios, sino que las leen basados a lo que les ha dicho su líder sectario que eso significa. Entonces, este tipo de personas que comienzan a cuestionarlos, a rebelarse y a darse cuenta que las cosas no están bien en ese grupo, el líder sectario, al poner o usar el método de presión social ante los demás, tratará de hacer que la persona piense, no seré yo el que está equivocado si todos están diciendo lo mismo a favor de él. O asocia la vergüenza sentida a la expresión de su idea o de la revelación que esa persona tuvo y que expone la falsa enseñanza del líder sectario, haciendo polvo así el último resabio de pensamiento propio o de revelación de la escritura.
Es decir, sometiéndolo al te vas de mi grupo, te saco de mi grupo diciendo que tú no eres salvo porque cuestionaste lo que yo digo, y estos jamás se dejan exhortar, jamás se dejan corregir. Así que tratan de someter a los demás para ser aceptados grupalmente. Y este tipo de falsos maestros y líderes sectarios usan mucho un versículo para manipular, el cual encontrarás en 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, haciendo ver que su secta es ese nosotros, los únicos que tenemos la revelación absoluta y verdadera y única del Evangelio, y nadie que está fuera de nosotros es salvo. Porque incluso pueden criticar a otros que sí predican el verdadero evangelio y no tuercen las escrituras, como me gustaría mencionar al hermano Roberto Breaker, que es alguien que predica la verdad y que no tiene necesidad de atacar a los demás o decir este sí y este no, y que incluso estos líderes sectarios les han copiado videos. Estos líderes sectarios usan él sí es salvo, él no es salvo, este tiene errores, pero si se fijan, si analizan un poquito, a ellos nadie los puede corregir, a ellos nadie les puede decir estás equivocado o exhortarlos. ¿Qué de perfectos tienen ellos? Ni el apóstol Pablo llegó a solicitar que lo glorificaran a él. ¿Y quiénes son estos para llegar a que su grupo de personas cautivas emocional y mentalmente hagan el ridículo incluso de ir a otros canales donde se está haciendo una exhortación por falsas enseñanzas a atacar a las personas para defender a su gurú? Ese es el comportamiento de una persona que ya ha sido manipulada y cautiva en este tipo de sectas. Científicamente existe algo que se conoce como el experimento de Asch, el cual ha demostrado claramente cómo las personas tienden a negar su propia voz en pos de la opinión general de un grupo que conforman por la influencia social. Incluso cuando saben en el fondo que las cosas no están bien o empiezan a detectar que no es correcto lo que está pasando ahí, se someten para ser aceptados y no ser rechazados. Porque recuerda, este tipo de personas entran a estas sectas precisamente por una incapacidad o una necesidad emocional, como puede ser la soledad, el no formar parte de algo o de un grupo de personas, y son presas fáciles para este tipo de líderes sectarios que usan las escrituras bíblicas para manipular a estas personas y darles una aparente aceptación. De esta manera, el líder logra hacer que la voz del grupo sea repetida a través de la voz del individuo, que estos opinen y hablen de lo mismo. Así, con el correr del tiempo, van sufriendo una despersonalización. Empiezan a pensar y hablar como lo dice el líder, a repetir el mismo discurso del líder que ha asumido como propio, el comúnmente llamado lavado de cerebro. Y como al principio estos les dijeron el verdadero evangelio y el verdadero arrepentimiento, consideran que el resto de lo que él diga será lo correcto, aunque esto ya no sea de esta manera. Aunque estén torciendo las escrituras e incluso llegando a negar la salvación, llegando a negar la importancia de la sangre de Jesucristo para la salvación, como lo dicen las escrituras bíblicas,
sacando doctrinas a partir de versículos apartados y conceptos que vienen del latín, porque ellos siempre tratarán de hacérselos muy intelectuales. Ellos dirán que tienen un doctorado, una maestría, una carrera, que fueron empresarios, siempre poniéndose por encima de los demás intelectualmente. Cuando una persona llega a su grupo con conocimiento bíblico o personas preparadas profesionalmente, y el típico perfil de los líderes de la secta, que es un narcisista o psicópata, menospreciarán su conocimiento o su preparación. Por ejemplo, si tú dices, yo tengo una carrera en teología, el líder sectario dirá delante de los demás, esa es enseñanza de hombres, eso no sirve. Eso no te hace salvo, pero como yo ya tuve revelación, yo tengo al Espíritu Santo, lo mío sí es válido. Así que el grupo lo acepta como única verdad y ven como menos al que llegó con conocimiento. Siempre hará sentir menos a los demás o no tan válidos para no perder su liderazgo. Las sectas, para adoctrinar a las personas, controlan e imponen hábitos en sus miembros. Por ejemplo, rutinas estructuradas como reuniones, como participaciones o incluso el hacer sentir al líder como lo máximo ante los demás, para que entonces los demás continúen con este comportamiento. Y esto es para todos los miembros por igual. Quizá puede existir alguna variación si la secta tiene jerarquías aparentes, porque en apariencia todos son iguales, pero siempre habrá 2 o 3 muy cercanos al líder sectario que incluso lo defiendan de los demás y lleguen a amenazar a los que salen de la secta, dando una cara dentro de la secta y otra cuando han sacado a las personas. Aquí es donde vienen las amenazas, el filtrado manejo de la información que tú les proporcionaste confiando tu privacidad a ellos. Por otra parte, te llevan a un constante bombardeo de sus propias enseñanzas o falsas enseñanzas de estos líderes sectarios. Puede ser consumir la información a través de sus canales de YouTube repetitivos para la programación mental o audios larguísimos de WhatsApp para que incluso se los mandes a tus familiares o a tus amistades, cumpliendo nuevamente la presión social. Ellos son miserables y son cobardes, son tan pequeñitos que necesitan hacerse sentir grandes ante los demás. Otro trastorno, otra característica del trastorno narcisista. Bombardean también con videos, con exhortaciones o para que tú no te sientas como los que sacaron, tienes que someterte a ellos. La misma secta difundiendo sus falsas enseñanzas y sus amenazas. Por otro lado, se desalienta a consumir aquello que puede diferir lo que el líder sectario está diciéndoles. Y esto lo logran diciendo frases típicas como tú no eres salvo, tú no tienes al Espíritu Santo, o como ya lo habíamos mencionado, primera de Juan 2:19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y claramente ninguno de sus miembros quiere ser ese blanco de ataque, porque están tan cautivos en su mente y con tan poco amor propio, con tan poco conocimiento de la palabra, porque no tienen al Espíritu Santo. Ellos no son hijos de Dios, solo son seguidores de un falso maestro, de un líder sectario y víctimas de una secta. Por otro lado, existe el manejo de las relaciones de los que conforman este grupo, a los vínculos externos que contradigan el dogma que se les expone a través del líder sectario, y ponen calificativos o etiquetas que favorecen la ruptura o el desprecio, siempre llevando a sus miembros a atacar deliberadamente y sin ningún razonamiento
a los que estén exponiendo, exhortando las falsas enseñanzas de estos líderes sectarios. Por ejemplo, son falsos hermanos, los que no son salvos como nosotros, los que no entienden nuestra revelación porque son locura para ellos. Y nosotros, si ustedes están aquí entendiendo lo que yo digo, sí son salvos, entre otros. Es decir, la gente de afuera, como no piensa como yo, es despreciable y hay que atacarlos. Y sus seguidores y súbditos actúan como borreguitos de esa manera, sin ningún razonamiento lógico y mucho menos espiritual. Mis muy queridos amigos y hermanos, espero que este video te sirva. Si estás formando parte de una secta, a abrirte los ojos. Y si has detectado que alguien cercano a ti forma parte de una secta, quiero darte un consejo. ¿Quieres sacar a alguien de una secta? Ni lo intentes. Pasarás a ser el enemigo de todos, incluso de su líder sectario, diciendo que te estás vengando o que tú eres mala o que tienes al diablo en ti. Tienes que invitar a estas personas a que ellos entiendan que la puerta está abierta para verdaderamente entender las escrituras bíblicas y que en el momento que ellos quieran salir de eso, habrá gente que los apoye verdaderamente en las escrituras. A veces es necesario que ellos tengan que topar con pared para darse cuenta que estaban en una secta. No culpes a estas personas que forman parte de estas sectas, ni los hagas sentir peor. Piensa que la secta se presenta como el refugio para ellos, y lo que no queremos es que la tortuga se meta más adentro del caparazón. Si algún allegado tuyo entró a este tipo de grupos sectarios, lo hizo porque estaba vulnerable. No lo condenes por eso. Básicamente, ora por ellos y pide a Dios que les ayude a entender y darse cuenta en manos de quienes están. Porque en algún momento ellos tendrán que despertar. Seguramente no todos, pero aquellos que logren darse cuenta que eso es una secta y que han sido manipulados por un psicópata narcisista y con este tipo de trastorno de manipulación, tratarán de buscar a verdaderos hermanos en la fe. Y si bien también como hermanos en la fe debemos tener cuidado porque pueden aparentar el querer venir a nosotros, siempre debe haber una palabra lista para alentarlos para la gloria de Dios. Pero siempre cuidando tu entorno, tu grupo con el que te reúnes de verdaderos hermanos en la fe y sobre todo cuidándote a ti mismo. No cayendo en hacer vulnerable tu privacidad y detectar verdaderos hermanos cercanos que pudieran apoyar a través de la estructura bíblica real sin llegar a ponerse en riesgo por este tipo de manipulaciones. Me despido por este momento, queridos amigos y hermanos. Les invito a compartir este contenido para poder ayudar a personas que forman parte, lamentablemente, de estas sectas. Ya que si tú conoces a alguna, solamente es una de tantas que hay en el mundo. Porque el Señor dijo que en los últimos tiempos aumentaría la apostasía. Por lo tanto, te invito a compartir este video y llevarlo a más personas. Y si aún no formas parte del canal, también a suscribirte. Mi nombre es Andeli Suri y nos vemos en el próximo video.